Bien, jóvenes. Se puede ver, ¿verdad? Lo que acabo de compartir. Ustedes me dicen. Sí, se ve. Ah, bueno, perfecto. Bien. Entonces, estamos en el capítulo 3, movimiento en dos dimensiones. Vamos a analizar lo que es algunos ejercicios de proyectiles. Bien, vamos a empezar. El primer problema que vamos a hacer es el problema 3.10. Todos los problemas que yo hago aquí en la clase son problemas que están dentro de la lista de problemas propuestos. Recuerden que esos problemas propuestos son problemas que les sirven a ustedes de guía para lo que es las evaluaciones. Bueno, vamos a ver este problema. Dice lo siguiente: una intrépida nadadora de 510 newton de peso se lanza desde un piso con un impulso horizontal, como se muestra en la figura. ¿Qué rapidez mínima debe tener al saltar de lo alto del risco para no chocar con la saliente en la base, que tiene una anchura de 1.75 metros y está 9 metros abajo del borde del risco? Bien, la figura que tenemos es esta. Entonces, fíjense bien, hay una nadadora aquí en la cima del risco. El risco tiene una altura de 9 metros y la saliente tiene una anchura de 1.75 metros. Aquí está el agua, el mar. Entonces, vamos a ver la pregunta. ¿Qué rapidez mínima debe tener al saltar de lo alto del risco para no chocar con la saliente en la base, que tiene una anchura de 1.75 y está a 9 metros abajo del borde del risco? Bien, entonces nosotros queremos averiguar la rapidez mínima que tiene que tener la saltadora para apenas librar lo que es la saliente, o sea, para caer al agua, pero justo al borde de lo que es la saliente. Entonces ahí nos están dando una buena información, ¿verdad? Me están dando las coordenadas del punto final que va a tener la nadadora. Recuerden que el movimiento de proyectiles, como es en dos dimensiones, es un movimiento parabólico. En dos dimensiones, una parábola en el plano XY, cada puntito de la parábola tiene un par ordenado, ¿verdad? Tiene dos puntos asignados, un punto X y un punto Y. Entonces en el movimiento de proyectiles, cada punto de la trayectoria corresponde a un par ordenado X, Y. Bien, entonces la nadadora va a salir de este punto. Recuerden que cuando yo les explicaba el vuelo de proyectiles, yo el proyectil lo dibujaba en una región plana, donde el punto final y el punto inicial estaban al mismo nivel, pero no necesariamente tiene que ser así. Por ejemplo, esta nadadora, cuando se lance, su movimiento va a ser en dos dimensiones, va a ser un proyectil. ¿De acuerdo? Va a ser un proyectil. Si la nadadora solo se dejara caer y cayera en línea recta, estaríamos hablando de caída libre. Pero aquí estamos hablando de un proyectil porque el movimiento de la nadadora sería en dos dimensiones, ¿verdad? Tanto en X como en Y. Bien. Entonces, ¿qué información tenemos acá? Vamos a ver. Eso es lo que queremos hacer. Miren, que la nadadora apenas libre lo que es la saliente aquí. O sea que en toda esta trayectoria verde que ustedes ven es la trayectoria que va a seguir la nadadora. Al llegar a este punto, aquí en este puntito que estoy señalando va a tener una coordenada X y Y que ya la conocemos. ¿Por qué ya la conocemos? Porque este punto está a 1.75 metros del origen y menos 9 metros del origen. Fíjense bien, yo aquí ya coloqué el origen de coordenadas. ¿Dónde puse el origen? Lo puse donde la nadadora estaba inicialmente, aquí en este punto. Entonces, yo el origen en el movimiento de proyectiles lo puedo colocar donde yo quiera. Lo puedo colocar aquí o lo puedo colocar en el punto final. ¿De acuerdo? Eso es al gusto de cada quien, pero de preferencia, mejor siempre colocamos el origen donde comienza el movimiento. Entonces aquí la nadadora se lanza, sale con una velocidad horizontal. Aquí hay una información importante también en la figura. Miren, la velocidad inicial con que la nadadora se lanza es en X. No hay velocidad en Y. De manera que la componente inicial de velocidad en Y es 0. Ese es un dato que ya conocemos, que me lo brinda la figura. Bueno, entonces, vamos a ver. Comencemos con la solución. Tenemos los siguientes datos. Conocemos la posición en Y y la posición final. Estas son posiciones finales. Miren, la posición en Y y X, final. Y el ángulo inicial. ¿Por qué es 0 el ángulo inicial? Porque yo estoy viendo de la figura que la nadadora se lanza, está a nivel, miren.
esto está a nivel, ¿ve? Entonces la nadadora sale con una velocidad horizontal. ¿Qué ángulo forma este vector velocidad con el eje X? Forma un ángulo de 0. Ajá. Y desde este origen, ¿cuál va a ser su coordenada X final? Va a ser esta, la coordenada X final, 1.75 metros a la derecha, o sea que es positivo, y en Y va a ser menos 9 metros porque está debajo del origen, está abajo en el eje Y negativo. Entonces, por eso yo pongo las coordenadas así, Y negativo, X positivo, y el ángulo es 0. De manera que nosotros conocemos la ecuación de la trayectoria del proyectil, ¿verdad? Conocemos la ecuación de la trayectoria. Bien. Entonces, esta es la ecuación de la trayectoria. Puede haber otra manera de resolver el problema, ¿verdad? Hacerlo con las ecuaciones de Y y X por separado, relacionadas por el tiempo, o lo puedo hacer directamente con la ecuación de la trayectoria, que yo la prefiero, ¿verdad? Porque de aquí sale directamente. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Necesito buscar la rapidez inicial con la que la nadadora se lanza, o sea, V sub 0, esta V sub 0. Recuerden que cuando decimos V sub 0 puede ser V sub 0X o V sub 0Y, pero en este caso es V sub 0 nada más, o sea, la magnitud de la rapidez con que la nadadora se lanza, que corresponde a X, ¿verdad? Pero no le ponemos X porque esto ya lo estamos generalizando. Entonces, esta ecuación se llama ecuación de la trayectoria de un proyectil, es una parábola. Aquí no aparece el tiempo, miren, esta ecuación no está parametrizada, aquí no aparece el tiempo. Recuerden que el parámetro tiempo es lo que relaciona el movimiento en Y y el movimiento en X. Entonces, con estos datos lo voy a sustituir en la ecuación de la trayectoria para encontrar ¿qué? Para encontrar la rapidez inicial. Entonces, conozco el ángulo inicial que es 0, conozco la posición en Y y X. Recuerden que en esta ecuación de la trayectoria, Y y X pueden asumir cualquier valor. O sea, recuerden que en la parábola tiene infinitos pares ordenados. Entonces, a cada par ordenado le corresponde un valor de X y Y. Entonces, cualquier punto que esté en la trayectoria X, Y, puede, al sustituirlo en esta ecuación, está bien, ¿verdad? Es válido. Es válido. Entonces, este par ordenado que tengo aquí, X, Y, es un punto que está en la trayectoria que corresponde a este punto en la trayectoria. Entonces sustituyo ese par ordenado en la ecuación de la trayectoria para encontrar lo que es la velocidad inicial. El valor de G es una constante que ustedes ya lo saben, 9.8 metros por segundo. Aparece el signo menos porque la gravedad siempre va hacia abajo, es negativa. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Encontrar la velocidad inicial con esta ecuación. Como el ángulo es 0, la tangente de 0 es 0 y el coseno de 0 es 1. Para ir simplificando la ecuación. ¿De acuerdo? De manera que la ecuación se nos simplifica de esta forma. ¿eh? Al sustituir tangente de 0 es 0, me queda así. ¿Y de ahí qué voy a hacer? Despejar para la velocidad inicial. Despejo para la velocidad inicial, sustituyo los valores, gravedad, sustituyo X, la coordenada X, sustituyo la coordenada Y, que es negativa, me queda, miren, menos entre menos es más, me queda positivo. Como esta es la raíz, la velocidad es la raíz más o menos, ajá, aquí es donde tenemos que preguntarnos nosotros, ¿qué signo vamos a tomar para la velocidad, para la rapidez inicial? Recuerden que esta rapidez inicial, la que aparece en la figura, ¿qué signo vamos a tomar, el más o el menos? Tomamos el signo más, ¿pero por qué será? Porque, fíjense de la figura, la nadadora se lanza con una velocidad en X positivo, a la derecha, la velocidad es positiva. Entonces de la figura yo tomo el signo más. Si fuese una velocidad al revés, tomaría el signo menos. ¿verdad? Entonces esta velocidad es positiva porque se lanza a la derecha, donde está el eje X positivo. Clic, entonces estaría mal si pusiéramos el más menos, ¿va? En la respuesta final. Sí, está mal porque usted tiene, recuerde que es un vector velocidad, ¿no? No puede dejarlo arbitrario con un signo más o menos. Tiene que especificar, el vector, ¿de acuerdo? Tiene que especificar el vector. Entonces aquí yo le estoy diciendo que es a la derecha, la velocidad va a la derecha. Así como lo muestro en la figura, miren. La velocidad inicial a la derecha es positiva, ¿de acuerdo? Uh-huh. Bien. Pulso. ¿Alguna otra pregunta? Ajá. Si la nadadora retrocedería en el eje X como tomando impulso, sería otro caso. No, pero es que mire.
el asunto aquí es el siguiente. Cuando usted resuelve, o sea, analiza el movimiento de un proyectil, a usted le tienen que dar una posición inicial, una velocidad inicial. La nadadora pudo, por ejemplo, pudo tomar impulso, empezar a correr desde aquí para lanzarse, pero nosotros el vuelo del proyectil lo analizamos desde este punto, desde donde ella se lanza. Desde ahí comienza el análisis de nosotros. Recuerden que un proyectil es un objeto que es lanzado con una velocidad inicial y a un ángulo, ¿verdad? El ángulo con que es lanzado aquí el proyectil es de 0. La nadadora bien pudo haber saltado, ¿verdad? Con un ángulo diferente de 0. O sea, ese es otro problema diferente, ¿verdad? Si la nadadora hubiese saltado, así como lo estoy señalando acá, saltado, el ángulo no hubiese sido 0. Aquí la nadadora se lanza con una velocidad horizontal de manera que el ángulo con respecto al eje X es 0. O sea que a esas se le llaman las condiciones iniciales, ¿verdad? Del movimiento del proyectil. Bueno, entonces con esto ya hemos concluido el problema. Vamos a ver otra forma de hacerlo. Fíjense bien, el mismo problema, otra forma de hacerlo. Si ustedes no quisieron haber usado la ecuación de la trayectoria, pudieron haber utilizado las ecuaciones de y y x por separado. Recuerden que las ecuaciones para y para x están relacionadas con el tiempo. Estas ecuaciones están parametrizadas. El tiempo es el parámetro que relaciona los dos movimientos en x y y. Entonces, otra forma de hacerlo sería, tengo la ecuación para x y la ecuación para y. ¿Qué dijimos del movimiento de proyectiles? ¿Se acuerdan de la clase? Dijimos de que el movimiento de proyectiles es un movimiento independiente de y y x. O sea, en x el movimiento del proyectil es con velocidad constante, con aceleración 0. Y en y el movimiento del proyectil es con aceleración g. ¿De acuerdo? Eso dijimos en la teoría, ¿verdad? Eso lo tienen que saber de memoria. O sea que en x, aquí la aceleración es 0. En y, sí hay aceleración. O sea, en y es como que estuviese en caída libre. En x es como que estuviese con velocidad constante. Entonces, con esas dos ecuaciones lo puedo resolver. Fíjense bien. ¿Qué necesito ahora? Otra vez las condiciones iniciales. La velocidad inicial en y es 0. ¿Por qué es 0 la velocidad inicial en y? Porque la nadadora sale con velocidad horizontal, no tiene componente y, solo en x. La posición inicial en x y y son 0. ¿Por qué son 0? Porque estoy poniendo el origen donde ella comienza. Posición inicial en x y y es 0. Por la forma en que yo pongo el origen. ¿De acuerdo? O sea, el origen, donde yo ponga el origen, eso me va a determinar el valor de x sub 0 y y sub 0. Pueden ser o no distintos de 0. Entonces, sustituyendo estos valores en estas ecuaciones, para y inicial es 0, velocidad inicial es 0, entonces me queda esto. De ahí, sustituyo el valor de g y sustituyo el tiempo. Ajá, pero el tiempo todavía no lo tengo. Tengo que calcular el tiempo. Ese es el problema de hacer este método, ¿verdad? Que aquí necesito el tiempo. Entonces, la posición final en y otra vez es la misma. Es menos 9 metros la posición final en y. Entonces, despejo para el tiempo. ¿ven? De esa ecuación en y despejo para el tiempo. Despejo para t y me queda esto. Ahora lo que tengo que hacer yo acá es sustituir el valor de y g. Al sustituir el valor de y y g, sustituyo y igual a menos 9 metros, aquí me falta un paréntesis, y sustituyo gravedad. A la gravedad no le vayan a poner el signo menos porque el signo menos ya está incluido en la ecuación. Bien, entonces después de elaborar ese cálculo, me queda que el tiempo es 1.36 segundos. El tiempo siempre tiene que darles positivo, ¿de acuerdo? Siempre es positivo. Una vez con este tiempo, utilizo la ecuación para x, la otra ecuación. Ecuación para x, velocidad final, es velocidad inicial más, aquí hay un error en la ecuación. Entonces, es esta ecuación, miren, la que estoy usando, para x, esta ecuación para x. Entonces, sustituyo x inicial aquí, que es 0, sustituyo el tiempo que encontré y la velocidad inicial en x. ¿Qué es la velocidad inicial? Vamos a ver. Esa velocidad inicial yo la voy a encontrar de esta ecuación, despejándola, porque ya conozco el tiempo. Sustituyo este tiempo y sustituyo la posición final en x y tengo la velocidad inicial en x. Ajá, ¿cuánto me dio la velocidad inicial en x? 1.3 metros, miren. Ese 1.3 metros es la respuesta. ¿Por qué es la respuesta? Porque la nadadora se lanza con componente solo en x, o sea que la magnitud de la velocidad inicial corresponde a la componente x.
¿De acuerdo? En la figura podemos ver eso. Miren, fíjense bien. La nadadora sale con velocidad en X nada más. O sea que la magnitud de la velocidad total corresponde a la componente en X. O sea que cuando yo encuentro la componente X, es como que esté encontrando la magnitud de la velocidad total. O sea que hemos llegado al mismo resultado mediante otro método. ¿De acuerdo? O sea que tienen dos formas de hacer el problema. Bien, jóvenes. Entonces, para ir avanzando, vamos a pasar al siguiente ejercicio. En el siguiente problema tenemos un saltamontes que salta hacia el aire del borde de un risco vertical, como se muestra en la figura. Use la información de la figura para determinar la rapidez inicial del saltamontes, la altura del risco, esas dos preguntas, ¿verdad? La rapidez inicial y la altura del risco. Entonces, vamos a ver, aquí tenemos un proyectil totalmente diferente al anterior, porque en el anterior salía con una velocidad, fíjense bien lo interesante. La nadadora en el problema anterior salía con una velocidad en X nada más, no tenía componente en Y. Pero aquí el saltamontes no sale en dirección horizontal, sale con una dirección, miren, a 50 grados con respecto al eje X. Entonces, la velocidad inicial del saltamontes va a tener componente en X y Y, porque se lanza a un ángulo diferente de 0. En el caso de la nadadora, el ángulo era 0, aquí no es 0, o sea que va a tener componente en X y Y. Ajá, entonces esta es una parábola. Aquí se puede ver bien la parábola. Miren, en el caso de la nadadora no se observaba bien la parábola, pero aquí se observa bien. ¿De acuerdo? Pero los dos movimientos están en 2 dimensiones. Eso es lo importante. Desde el momento en que está en 2 dimensiones ya es un proyectil. Recuerden eso, ¿verdad? Siempre que el movimiento de un objeto sea en 2 dimensiones, y eso es un proyectil. Y solo esté bajo el efecto de la gravedad, ¿verdad? Esa es una condición de que tiene que estar solo bajo el efecto de la gravedad. Bien. Entonces, aquí está el saltamontes y se lanza. Es una parábola. Ahora, vamos a encontrar primero la rapidez inicial del saltamontes y después la altura del risco. El risco es este, miren. Esta altura del risco la vamos a encontrar. En la figura me dan varios datos. Me dan la altura que alcanza el saltamontes desde el punto donde se lanza hasta la altura máxima del proyectil. ¿De acuerdo? Me dan también la distancia desde el borde del risco hasta donde cae el saltamontes. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver. Calculemos la rapidez inicial del saltamontes. ¿Cómo voy a hacer para calcular la rapidez inicial? Hacer uso de las condiciones iniciales, que son el ángulo inicial, ya lo tengo aquí en la figura, 50 grados. Y la posición inicial y final, eso depende de dónde yo ponga el origen. ¿Dónde puedo colocar el origen en este problema? Lo puedo colocar en un montón de partes, ¿verdad? Lo puedo poner aquí, lo puedo poner en la parte más alta, lo puedo poner en la parte más baja. Eso no importa. Eso no va a afectar el resultado. Pero para hacer el problema más fácil voy a colocar el origen en el punto donde el saltamontes comienza, aquí. ¿Qué ventaja tiene colocar el origen aquí? Tiene la ventaja de que al poner el origen aquí en el punto inicial del movimiento, la posición inicial en X y Y son 0. Entonces me ahorro trabajo de estar escribiendo Y y X diferente de 0. ¿De acuerdo? Eso es para simplificar las ecuaciones que colocamos el origen ahí. Entonces, tenemos estos datos. Miren. Ángulo inicial, 50 grados. Posición inicial en X y Y, 0, porque puse el origen en el inicio. Entonces, necesito saber, la primera pregunta era la rapidez inicial. Entonces, podemos analizar el vuelo del proyectil hacia el punto más alto, donde Y vale 6.74 centímetros. ¿Qué dijimos en la teoría nosotros, la clase anterior? Dijimos de que en un proyectil, en el punto más alto del proyectil, la velocidad en Y es 0. Entonces yo puedo analizar el problema en Y, en caída libre nada más. Recuerden que yo tengo ecuaciones en Y y X por separado. Entonces, para encontrar la rapidez inicial, yo puedo considerar el punto inicial del vuelo, del saltamontes, hasta la parte más alta. ¿Por qué hasta la parte más alta? No hay necesidad de analizar toda la trayectoria, solamente hasta el punto más alto, porque en el punto más alto ya conozco un dato. Por definición, conozco un dato que no se da en el problema porque ya se entiende que la velocidad final aquí en Y es 0, en X no. Recuerden que la velocidad en X es constante, pero la velocidad en Y va variando. La velocidad en Y
inicial es diferente de 0, pero la velocidad final aquí en Y es 0, porque en Y es como que estuviese en caída libre y en X es como que estuviese en velocidad constante. Bueno, eso yo lo dije en la clase, ¿verdad? Entonces, tenemos estos datos, miren. Del origen al punto más alto hay 6.74 centímetros, ¿verdad? Aquí lo tengo, miren, tengo el origen de coordenadas ahí. Entonces la posición inicial en X y Y son 0. Entonces voy a analizar el problema desde este origen hasta el punto más alto porque me conviene hacerlo así. Entonces, tengo la ecuación en X y Y. Posición final en X, posición final en Y. Voy a utilizar la ecuación en Y. La posición inicial en Y es 0. La velocidad inicial en Y no es 0. Entonces, en X, la posición inicial en X es 0. ¿Qué tenemos entonces? Hay que auxiliarnos de otras ecuaciones, ¿de acuerdo? Porque no lo podemos resolver solo con estas. La velocidad en Y final es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo por G por T. ¿De dónde saqué esta ecuación? Es la misma ecuación de cinemática para el vuelo de proyectiles, solo que aquí sustituí velocidad inicial Y la sustituí por B sub 0, seno de alfa sub 0 por G por T. Aquí está sustituido eso. Entonces, vamos a ver. Solo que aquí creo que falta un signo más, ¿verdad? Hay un error ahí, un error de dedo aquí. Falta un signo más aquí en la ecuación. Porque es velocidad inicial en Y menos G por T. Ahí falta ese signo. Bueno, entonces, la velocidad final en Y es 0. ¿Por qué 0? Porque lo que ya les dije, ¿verdad? En el punto más alto del proyectil, la velocidad en Y siempre es 0. ¿Por qué 0? Porque ahí el objeto se detiene y vuelve a caer. Entonces la velocidad en Y es 0. La velocidad en X no es 0. Entonces, sustituyendo la velocidad final en Y, que es esta, 0, me queda esta ecuación. Aquí ya está corregida la ecuación con el signo menor. Entonces, de aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a despejar para el tiempo de esta ecuación. Despejo para el tiempo. ¿Y qué hago ahora? Agarro esta ecuación para Y y sustituyo este tiempo aquí. Fíjense bien. Agarré esta ecuación para Y. En todas las ecuaciones el tiempo es el mismo. Recuerden que el tiempo es el parámetro que relaciona todas las ecuaciones, aunque el movimiento en X y Y sea independiente. Entonces sustituyo este tiempo que encontré con esta ecuación de cinemática aquí en esta ecuación y simplifico la ecuación. La simplifico, multiplico seno por seno cuadrado, b sub 0 por b sub 0, b sub 0 cuadrado. Aquí esto está elevado al cuadrado, por eso es b sub 0 cuadrado, seno cuadrado. G al cuadrado, este G entre G cuadrado es 1 entre G y este 2 acá. Aquí está simplificada la ecuación. Ahora bien, ¿qué es lo que yo quiero encontrar? La velocidad inicial del saltamontes. Entonces, ahí tengo ya la ecuación simplificada. Fíjense bien, esto se puede simplificar más, esto se puede sumar. Aquí tengo esto y estos son factores comunes, solo que aquí hay 1 y aquí hay menos un medio. 1 menos un medio es un medio. Entonces me queda así, ¿ve? Me queda más simple la ecuación y de esta ecuación despejamos para la velocidad inicial. Al despejar para la velocidad inicial, sustituyo la información, sustituyo Y y sustituyo el ángulo. Bien, al sustituir acá los valores, entonces el valor de la gravedad ya es un valor dado, el valor de Y lo da el problema, lo tienen que pasar a metros, ¿verdad? Recuerden que ese valor de Y está en centímetros, lo tienen que pasar a metros. Entonces, seno de este ángulo ya está dado en el problema, es 50. Al meterle la calculadora, la velocidad inicial es 1.49 metros por segundo. Esa es la velocidad, fíjense bien. Esta es magnitud de la velocidad, que es rapidez. A la magnitud de la velocidad se le llama la rapidez inicial. Esta es la rapidez inicial del saltamontes, ¿de acuerdo? Es la rapidez inicial. Entonces, la rapidez es un vector, pero aquí estamos dando únicamente la magnitud. Y cuando le pongo b sub 0, es la magnitud del vector. Recuerden que puede ser b sub 0x o b sub 0y, pero aquí estoy diciendo solo b sub 0, o sea que es la magnitud del vector de velocidad. Bien, ahora otra forma de hacerlo es considerando la ecuación para la velocidad final al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado, la misma ecuación de cinemática, pero en y, no en x, sino en y.
Tal vez a ustedes les confunda eso, ¿verdad? De que en proyectiles ustedes pueden usar las ecuaciones de cinemática para Y y para X por separado. ¿Cuál es la relación entre los movimientos X y Y del proyectil? Es el tiempo es el mismo. Pero usted puede analizar el problema por separado. Entonces, B sub 0 inicial en Y, lo despejo de acá. La velocidad en Y final es 0 porque estamos analizando desde el origen hasta el punto más alto. La velocidad final en Y es 0. De ahí despejo para la velocidad inicial en Y. Esta Y inicial también es 0. Y sustituyendo el valor de Y positivo y G, me queda esto. El mismo valor, miren. Ahí solo lo podemos redondear, ¿verdad? Esto se puede... Ah, no, perdón. Aquí cometí un error porque aquí es la velocidad inicial, magnitud del vector, y aquí esta es la velocidad inicial en Y. Entonces, si usted tiene la velocidad inicial en Y, ¿qué hace después? Tiene la velocidad inicial en Y, calcula la velocidad inicial despejándola de esta ecuación. Se dan cuenta que esto les puede resultar a ustedes un poco extraño, ¿verdad? Porque cuando tengan velocidad inicial en Y, es la componente Y del vector de velocidad inicial, mientras que V sub 0 es la magnitud del vector velocidad inicial. Entonces, una vez que usted tiene velocidad inicial en Y, despeja para la velocidad inicial de esta ecuación, sustituye el ángulo inicial y tiene el valor de la velocidad, que es 1.49. 1.49 es el mismo valor que nos había dado antes, ¿verdad? 1.49, con otro método. ¿Verdad? Bueno, jóvenes, entonces, sigamos. Ahora vamos a calcular, usamos la ecuación de la trayectoria. ¿Qué es lo que vamos a calcular ahora en la parte B? En la parte B, vamos a ver, la pregunta era la altura que tiene este risco. Vamos a calcular esta altura usando la ecuación de la trayectoria. Vamos a calcular esa altura. Bien, entonces, la ecuación de la trayectoria. En la ecuación de la trayectoria no aparece el tiempo, aparece únicamente XY, Y como función de X, X cuadrado. Esta es una parábola. Entonces, necesito la altura del risco. Entonces voy a analizar el problema desde el punto inicial hasta el punto final. En el punto final, o sea, fíjense bien, voy a analizar el vuelo desde este punto, desde el origen hasta el punto final. ¿Por qué así? Porque lo que yo necesito es esta altura Y. Entonces, desde el origen hasta este punto, la incógnita es Y, ¿verdad? X ya está dado, o sea que la coordenada de este punto es X, Y, pero Y es la incógnita. Y la coordenada de este punto es 0,0. Entonces, lo voy a analizar desde este punto a este punto. Entonces, la ecuación de la trayectoria la voy a utilizar en el punto final, donde X vale 1.06 metros y Y es la incógnita, es lo que yo voy a calcular precisamente. Entonces, Y es lo que voy a encontrar. El ángulo inicial ya se conoce, ¿verdad? La posición en X final ya se conoce. Entonces, sustituyo todos esos datos, miren. Así ve. Con X igual a esto, Y igual a esto, tenemos esto, miren. O sea, al sustituir este valor de X en esta ecuación, jóvenes, y el ángulo alfa inicial, la gravedad y la velocidad inicial que ya obtuve acá, el valor de Y me da esto. Es un valor de Y negativo. ¿Por qué negativo? Porque Y es un vector de posición. Y como el punto final del proyectil está por debajo del origen, la posición en Y es negativa. Ahora bien, la pregunta que me hacen en el problema es la altura del risco, ¿verdad? La altura del risco sería la magnitud de esto, 4.74. Y la altura máxima del saltamontes con respecto al suelo sería la suma de esto, más lo que el saltamontes asciende desde su punto inicial. Entonces, la altura máxima que alcanza el saltamontes es esto, miren. La suma de 4.74 más 0.067 metros es la altura que alcanza el saltamontes desde el suelo, medido desde el suelo. La altura es un escalar. Entonces, con eso hemos resuelto el problema, jóvenes. Bien, no sé si tienen alguna pregunta hasta el momento, jóvenes.
¿Todo está claro o no? Si tienen preguntas, me puedo detener en alguna parte. Licenciado, Ajá. No le escucho, fíjate, no le escucho bien. Ajá, dígame. Yo tenía una consulta, pero en el problema anterior, Ajá. que yo verifiqué que sacó 9.8, pero no sé Ajá. de dónde lo sacó. Me perdí en cuando lo estaba. 9.8, ese es el valor de la gravedad. es la gravedad. Es el valor de la Ok, gravedad. eso fue lo que me Esa quedé es una con duda. constante. El valor de la gravedad es 9.8. Sí, Ok, listo. Eso es lo que quería saber. bien, Gracias, Liz. bien, jóvenes. Bueno, entonces, con esto, jóvenes, mire, hemos contestado la pregunta, ¿ves? ¿Cuál es la altura del risco? Las alturas y las distancias siempre se dan positivas. Ahora, en las ecuaciones de cinemática, las X y las Y son vectores, siempre son vectores, mientras que las alturas y las distancias son escalares. Entonces, para responder la pregunta, la altura del risco es 4.74 metros, se da sin el signo menos. ¿De acuerdo? Claro, cuando yo sustituyo valores aquí, me sale con un signo porque esto es un vector. Me está indicando que la posición de Y es por debajo del origen, por eso es negativo. Bien, entonces con eso hemos terminado. Vamos a continuar, vamos a pasar al siguiente problema. Voy a tratar de terminar antes de la 1 porque tengo otra clase. Entonces, si no, continuamos mañana, ¿verdad? Mañana vamos a seguir igual haciendo problemas. Bien, entonces en el siguiente problema... Antes de que Ajá, empiece, dígame. ¿para cuándo son los ejercicios que dejó? Todavía no he puesto fecha porque como les tengo que agregar problemas del capítulo 3, entonces yo voy a Ok, agregar problemas a la tarea y se la voy a pedir para la otra semana. Sí. perfecto, gracias. Bueno, entonces, en este problema tenemos lo siguiente. Una bola de nieve rueda del techo de un granero con una inclinación hacia abajo de 40 grados. El borde del techo está a 14 metros del suelo y la bola tiene una rapidez de 7 metros por segundo al salir del techo. Ignore la resistencia del aire. ¿A qué distancia del borde del granero golpea la bola el piso? Y si no golpea otra cosa al caer, ¿verdad? En el inciso B es, el hombre de 1.9 metros de altura está de pie a 4 metros del borde del granero. ¿Le caerá encima la bola de nieve? Esa es la pregunta. Entonces, fíjense bien. La figura es esta. Hay una bola de nieve que es el proyectil, ¿verdad? Un proyectil es un objeto, ¿verdad? Cualquier objeto puede ser un proyectil. Entonces, este es el techo que está inclinado a un ángulo de 40 grados. La bola de nieve está justo en el borde del techo. Y la bola de nieve lleva una velocidad inicial que la ven acá. Aquí le están dando la magnitud del vector de velocidad inicial. La magnitud de la velocidad inicial es esto. Con esta magnitud y con este ángulo usted puede sacar la componente en X y Y de la velocidad inicial. Para eso tienen las fórmulas. La altura del techo al suelo, 14 metros. El hombre que mide 1.90 metros está parado a 4 metros de la pared. Entonces, cuando esta bola caiga, una de las preguntas es que si le irá a golpear al hombre y a qué distancia va a caer la bola. Entonces, fíjense bien, la primera pregunta es, ¿a qué distancia del borde del granero golpeará la bola el piso si no golpea otra cosa? Entonces, ¿qué es lo que me están pidiendo ahí en el problema? Lo que me están pidiendo es la distancia X. Es X. Distancia lo que me están pidiendo. O sea que yo, con la ecuación de la trayectoria, voy a calcular lo que es la posición en X en la que cae la bola. Bueno, entonces vamos a analizarlo. Ponemos el origen donde comienza el movimiento, como siempre lo hacemos. De manera que al poner el origen ahí, la posición X inicial y Y inicial son 0. La posición X final es lo que andamos buscando y la posición Y final es menos 14 metros. ¿Por qué menos 14 metros? Porque está por debajo del origen, menos 14 metros. Aquí esto lo dan como altura, pero nosotros cuando colocamos el origen, este es un vector, menos 14 metros. Ando buscando la distancia en X en la que va a caer la bola. Entonces eso lo hago con la ecuación de la trayectoria. Saco los datos, miren bien. Los datos son los siguientes.
El ángulo inicial con el que sale el proyectil es de 40 menos 40 grados. ¿Cómo sé que es menos 40? Porque fíjense bien. La bola sale por debajo del eje X. Este ángulo de 40 grados es congruente con el ángulo que se formaría aquí entre el vector verde y el eje X positivo. Se formaría un ángulo de 40 grados porque son opuestos por el vértice, son congruentes, ¿verdad? Entonces, ¿pero por qué negativo menos 40? Porque está medido por debajo del eje X. Por eso lo tomamos negativo, negativo menos 40. La velocidad inicial ya la da el problema. La magnitud es 7 metros por segundo. La posición en X es la incógnita y la posición final en Y es un vector menos 14 metros porque está por debajo del origen. ¿De acuerdo? Entonces, bien, jóvenes. Con esto podemos utilizar la ecuación de la trayectoria del proyectil. Sustituir estos valores acá. Sustituyo el ángulo, negativo. Sustituyo la velocidad inicial, positiva. Es magnitud, ¿verdad? Y sustituyo la posición en Y final con el signo menos. Y despejamos para X, pero nos va a quedar una ecuación cuadrática. Cuando hagamos eso, nos va a quedar una ecuación cuadrática en X. Y nuestro trabajo sería resolver la ecuación cuadrática. Para encontrar los valores de X, vamos a obtener dos valores y vamos a tomar uno, porque solo uno va a tener significado físico. Aquí ya simplificamos la ecuación. O sea, al asignar los valores, simplificamos, ¿verdad? Así, sustituimos los valores y simplificamos. Entonces, al simplificar esto y ordenar la ecuación en forma estándar, ahí pueden ver de que la ecuación es una cuadrática. Uso la fórmula cuadrática, sustituyo los valores. Aquí es, ustedes saben la fórmula cuadrática, va menos b más o menos, b cuadrado menos 4a por c entre 2a. Hago uso de la cuadrática y encuentro dos valores para X. El X1 es 6.94 metros y el X2 es menos 11.87 metros. ¿Cuál de las dos respuestas voy a descartar? ¿Cuál de las dos descartamos? La positiva porque está cayendo. ¿Cómo la positiva? Esa la descartamos. Está cayendo a la derecha del eje X. Está cayendo a la derecha, ¿verdad? Elimina. O sea que vamos a descartar la negativa, porque la piedra cae a la derecha, o sea, en la dirección positiva X. Está en la dirección negativa de Y, pero en la dirección positiva de X, ¿de acuerdo? Siempre que algo vaya a la derecha, va a tener posición en X positiva. Si va a la izquierda, posición negativa en X. Si va para abajo, la posición en Y va a ser negativa. Si va para arriba, la posición en Y va a ser positiva. Tienen que acordarse de eso, ¿verdad? De la orientación. Entonces la respuesta correcta es la positiva, porque la bola de nieve cae a la derecha en X. O sea que la coordenada en X final correcta es la positiva. Es esta, miren. Bien, jóvenes, nos vamos a quedar por aquí en la clase de hoy y mañana voy a continuar con este problema porque hay bastante ruido aquí cerca de la casa y eso me interrumpe bastante. Entonces vamos a seguir el día de mañana, vamos a continuar con este problema. Yo la clase la dejo grabada y la voy a subir al aula y mañana seguimos, ¿de acuerdo? Entonces... Ajá. Gracias, Liz. Gracias. Bueno, Nos vemos, Lick. Gracias. Sé que Lick. bueno, nos vemos.